La familia de mi esposo viajó a mi resort. Incluso trajeron a su ex esposa. Simplemente no sabían que yo era el dueño. Recuerdo exactamente cómo empezó todo en aquel entonces. Yo solo era su novia. Ni dueña de un resort, ni empresaria. Ni mujer independiente. Solo era la chica tímida que llegaba a las comidas de los domingos, intentando sonreír y complacer a una familia que nunca se molestaba en conocerme de verdad. Me los presentó una tarde como si mostrara algo sin importancia. «Esta es mi novia», dijo rápidamente, casi tropezando con las palabras. Y yo, tonta y enamorada, sonreí de esa forma perdida, esperando que al menos alguien me preguntara cómo estaba o a qué me dedicaba. Pero solo recibí miradas de reojo y medias sonrisas. Su madre apenas levantó la vista del móvil. Su padre me saludó con un gesto distante. Y, increíblemente, su hermana se aseguró de comentar, en voz alta, que su ex era más guapa en persona que en fotos. Como si yo hubiera pedido esa comparación. Era como si fuera una sombra intentando ocupar un espacio que nunca fue mío. Pero me quedé. Porque creía en él. Porque me prometió que su familia era simplemente difícil de tratar, que con el tiempo me aceptarían. Insistí, llevé postres, ayudé en la cocina, escuché viejas historias que no me incluían. Intenté encajar en un espacio que claramente no estaba hecho para mí. Y lo más irónico es que, en ese momento, yo era la persona que más creía en él. Más de lo que él creía en sí mismo. Estuve presente cuando perdió su trabajo. Estuve presente cuando dijo que quería emprender un negocio y lo apoyé. Formé parte de los planes. Ayudé en todo lo que pude, aunque nadie en su familia me considerara parte de nada. Y pensar que un día, precisamente esas personas, esas que apenas sabían mi nombre, terminarían alojándose en mi resort e incluso trayendo a su ex, sin tener la menor idea de que quien mandaba allí era precisamente esa novia insignificante. Pero esa es otra historia. Porque todo empezó ahí, en mi silencio, en los primeros rechazos, en los primeros intentos de formar parte de su familia. No se imaginaban que la vida daría un giro tan dramático que a veces me sorprende recordarlo. Recuerdo exactamente cuando empezaron las comparaciones. No era algo descarado ni agresivo, era silencioso. Y a veces, lo que llega despacio es lo que más duele. Al principio pensé que era normal. Al fin y al cabo, todos tenemos un pasado, ¿no? Yo también. Pero con el tiempo, su nombre empezó a aparecer en momentos sin motivo. Era como una sombra a la que no había llamado, pero que insistía en caminar a mi lado. La primera vez fue en una comida de domingo. Me había pasado toda la mañana intentando complacerla, preparando una receta que su madre decía que le encantaba. Y cuando puse el plato en la mesa, sonrió, pero añadió, «Wow, está buenísimo». Hizo algo parecido, pero con un sazón diferente, ya le cogerás el truco. Sonreí. O mejor dicho, forcé una de esas sonrisas que me lastiman las comisuras de la cara, y él, bueno, simplemente bajó la cabeza y siguió comiendo, sin defenderme, sin cortar el comentario, nada. Y ahí empezó todo, una pequeña comparación por aquí, otra por allá. Ay, le encantaba ese restaurante, también tenía el pelo así, también le gustaba esa película. Llegó al punto en que sentía que nunca era yo misma, siempre era la nueva, la sustituta, la que comparaban. Lo peor es que lo intenté. Dios mío, cómo lo intenté. Quería ser lo suficientemente buena para ellos. Quería que me vieran como parte de la familia. Pero, por mucho que lo intentara, era como si su sombra siempre estuviera 2 pasos por delante de mí. Siempre más alta, más guapa, más querida, más recordada. Eso empezó a afectarme. Con mi autoestima, con mi forma de hablar, con mi forma de vestir. Me sorprendí pensando, ¿todavía le gusta? Todos la extrañan cuando me ven. Soy solo un capítulo de transición en su vida. Mirad, no necesitaba que nadie me lo dijera. Ya me estaba torturando. Pero su familia me dio un pequeño empujón. Un pequeño empujón disfrazado de falsa inocencia. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que no era solo su novia. Yo era su comparación, por mucho que me doliera. Aún no tenía ni idea de todo lo que estaba por venir. Y mucho menos de que un día pisarían exactamente el lugar que yo había construido con tanto esfuerzo, mi propio resort, con ellos, ella. También, recuerdo perfectamente el momento en que empezó, mientras su familia me comparaba con su ex, como si participara en un concurso en el que nunca participé. Empecé a enterrarme en mí misma. No discutía, no me defendía, pero tampoco olvidaba. Cada comentario que me obligaba a tragar saliva era como un ladrillo en el pecho, para no volverme loca. Empecé a aferrarme a las pequeñas cosas que me hacían sentir realmente viva. Siempre me ha gustado trabajar, planificar, crear. Y aunque muchos me veían solo como su novia, en mi cabeza ya me imaginaba siendo mucho más que eso.
Soñaba con la independencia, con tener algo totalmente mío, algo que nadie pudiera menospreciar ni comparar. A veces me despertaba, en mitad de la noche llena de ideas, y me quedaba allí, mirando al techo, imaginando cómo sería si algún día tuviera un lugar propio, un espacio que llevara mi nombre, mi visión, mi esfuerzo, un lugar al que podría llamar un logro, no una limosna emocional. No le dije esto, no porque fuera malo conmigo, sino porque simplemente no me veía así. Estaba tan acostumbrado a verme como alguien adecuada, perfecta, sin grandes ambiciones, que terminé dejándoselo creer. Le convenía. Y yo, sin darme cuenta, caí en ese papel. Pero por dentro, algo crecía, crecía rápido. Empecé a tomar cursos, incluso a escondidas. Empecé a ahorrar dinero, aunque fuera poco. Empecé a observar lo que me inspiraba. Viajes, hoteles, experiencias. Lugares donde la gente entraba y decía wow. Mientras su familia me menospreciaba, mis sueños me levantaron. Es irónico, ¿verdad? La sombra de mi ex me empujó al suelo. Pero mis propios sueños me levantaron de la mano. Nunca imaginé que un día estos sueños crecerían tanto que acabarían convirtiéndose en el escenario donde todo explotaría. Donde su familia, con el presente. Conocería mi verdadera versión, la que nunca imaginaron, la que menos esperaban. El dueño del resort. Respiré hondo antes de continuar porque ese momento fue uno de los más significativos de mi vida. Y no fue por la magnitud del evento, sino por el peso de sus palabras. Recuerdo con exactitud el aroma del café esa mañana. Estaba sentada en la mesa de la cocina, con el portátil abierto, revisando los planos de mi pequeño gran sueño. El proyecto del resort, en aquel entonces, era solo un borrador ambicioso, una idea demasiado atrevida para alguien que, según él, no había vivido lo suficiente como para pensar en algo tan grande. Siempre trabajaba en silencio, en mi rincón, sin armar jaleo. Quizás porque, durante tanto tiempo, me acostumbré a que me vieran como su novia, y nada más. No había mucho espacio para hablar de mí, ¿sabes? Así que mis sueños crecieron en silencio, como una semilla que brota de madrugada, sin que nadie la vea. Pero ese día, llegó temprano a casa del trabajo. Entró en la cocina sin avisar, con aspecto de haber tenido un día largo. Encontró mi ordenador abierto. Antes de que pudiera cerrar la pantalla o explicarle, acercó una silla y se sentó a mi lado. ¿Qué proyecto es este?, preguntó, sin emoción alguna. Solo curiosidad, casi una curiosidad perezosa. Sonreí, emocionada. Era la primera vez que alguien de su familia mostraba interés en algo mío. Empecé a explicarle con entusiasmo, mostrándole cada detalle. Es el resort que quiero construir. Todavía está en las primeras fases, pero ya tengo el terreno en mente. Estoy ahorrando dinero, buscando proveedores. Me escuchó unos 3 segundos. 3. Entonces soltó esa risa corta y seca. Esa risa que nunca olvidaré. Tú, negó con la cabeza. Cariño, por favor, no te dejes llevar. Esto es para adultos, para gente de negocios, para gente con millones. Tú apenas puedes con tu propio trabajo. Su me hizo un nudo en la garganta. No fue un grito, no fue una discusión, fue peor, fue incredulidad, de la clase de persona que debería ser la primera en creer en mí. Recuerdo que intenté defender mi sueño, que intenté explicarle que ya había tomado cursos, que estaba estudiando el mercado, que sabía que me llevaría años, pero que era posible. Él, con la mayor naturalidad del mundo, dijo: mira, te lo digo por tu bien. Te frustras con mucha facilidad. Es mejor centrarse en lo real, en lo correcto. Estas cosas no son para ti, para ti. Esas 2 palabras resonaron en mi cabeza durante días. No dijo que fuera difícil. No dijo que sería un trabajo duro. Dijo que no era para mí. En ese momento me di cuenta de que no se trataba solo del resort, se trataba de todos los no silenciosos que había estado diciendo desde el principio, de todas las veces que me compararon con su ex, con sus gestos, con sus decisiones, como si siempre estuviera 2 pasos por detrás. Pero esa mañana, cuando se levantó, cogió las llaves y zanjó el asunto como si me hubiera ahorrado una ilusión infantil. Sentí algo completamente nuevo dentro de mí. No era ira, no era tristeza, era determinación silenciosa, terca, inmensa. Ahí mismo, en ese instante, me hice una promesa: lo haré. Y un día lo verás. Aún no lo sabía, pero ese día llegaría. Y, curiosamente, empezó en silencio, sin fiesta, sin felicitaciones, sin nadie diciendo todo saldrá bien. Solo estaba yo, conmigo misma, y un sobre arrugado lleno de notas, presupuestos y mapas. Trabajé a escondidas en cada detalle de ese sueño, porque después de que él viera mi proyecto y se riera, literalmente, aprendí a callar. Al contrario de lo que él imaginaba, eso no me desanimó, me alimentó. Pasé meses ahorrando dinero,
Meses recortando cosas que él ni siquiera notaba. Dejé de comprar ropa, de salir, incluso dejé de tomar mi café favorito de la panadería. Ese que sabía a infancia. Anoté cada céntimo como si fuera un ladrillo del futuro, hasta que un día, en una mañana lluviosa, recibí el mensaje. El terreno está disponible. Si quieres verlo, puedes venir hoy. Mi corazón se aceleró al instante. Fue como si Dios hubiera abierto una ventana y susurrado, ahora te toca a ti. Agarré mi bolso, me recogí el pelo descuidadamente y me fui. Recuerdo el olor de la carretera mojada. Los charcos de agua temblando al pasar el coche, el viento frío que entraba por la rendija de la ventana. Ese viento que parece decir, ve, no pares ahora. Cuando llegué allí, juro que se me llenaron los ojos de lágrimas. Aún no era nada grandioso. De hecho, para muchos, podría haber parecido solo un terreno con hierba alta, algunos árboles torcidos y un cobertizo viejo y destartalado. Pero para mí, ese fue el primer aliento de mi sueño respirando desde el papel. El agente inmobiliario hablaba de hectáreas, documentación, escrituras, y yo solo podía imaginar cada detalle como si ya estuviera terminado. Vi cómo se construían los chalés, vi la terraza de madera, reflejando la puesta de sol, vi a las parejas llegar a descansar, vi familias riendo, niños corriendo, vi mi nombre en el cartel. Aunque nadie sabría jamás que era mío. Y allí, con el corazón latiéndome más rápido que una bomba de relojería, respiré hondo y dije, lo compro. El agente incluso se detuvo un segundo, como esperando que me retractara, pero no me rendí. Firmé como quien escribe una nueva historia, como quien cierra una puerta y abre 10 ventanas, como quien dice por primera vez. Creer más en sí mismo que en lo que dicen los demás. Cuando llegué a casa, ni siquiera notó el cambio en mi expresión. Solo me preguntó si me había acordado de comprar el pan. Sonreí para mis adentros, en mi interior. Algo había cambiado. Ya no era su novia, ni su esposa, ni la que escuchaba en silencio. Por primera vez, fui dueño de algo que era mío, de un comienzo, de un futuro. Y él nunca imaginó que esa tierra, aparentemente sin valor, sería el escenario de todo lo que vendría después, cuando por fin llegó el día de la inauguración. Me encontré de pie justo en la entrada principal del resort, respirando hondo, intentando comprender cómo esa inmensidad que tenía ante mí había nacido de mí. De una chica que una vez escuchó que no tenía el perfil para ser emprendedora. De una mujer que una vez escuchó risitas por atreverse a soñar a lo grande. Pasé años imaginando cada detalle de ese lugar, pero nada, absolutamente nada, me preparó para el momento en que vi las luces encenderse por primera vez, reflejándose en el agua de la piscina como si el cielo mismo hubiera descendido a vivir allí. El personal caminaba apresuradamente, preparando todo para la noche. Las plantas recién llegadas aún olían a tierra mojada. Los chalés, tan hermosos, parecían hogares donde cada persona encontraría paz. Allí estaba, sintiendo una mezcla de orgullo, miedo y esa extraña sensación de que la vida finalmente se desarrollaba a mi manera. Pero junto con la felicidad llegó un pensamiento persistente. ¿Debería decírselo? ¿A su familia? ¿A alguien? Fue entonces cuando la decisión llegó como un susurro, sin amargura ni venganza. Simplemente necesaria, decidí no hacerlo. No diría nada. No era un secreto por ira. Era un secreto para protegerme, porque sabía exactamente qué pasaría si se enteraban demasiado pronto. Volverían las comparaciones, vendrían las conjeturas, aparecería la burla disimulada, peor aún. Diría que, en realidad no fue así, que solo existía por él. Que debería ser más humilde, quería experimentar mi victoria antes de que alguien intentara menospreciarla. Quería saborear el sabor pleno del logro. Sin hielo, sin interferencias. Sin juicios. Quería mirar mis paredes, mis puertas, mi jardín. Y saber que todo eso nació de mis decisiones, incluida la de guardar silencio. Así que sonreí, me ajusté un vestido que yo misma había elegido y hablé en voz baja. Casi como si le hablara al resort. Hoy es nuestro día, y nadie tiene por qué saberlo todavía. Cuando las luces se encendieron por completo y la inauguración cobró vida. Me di cuenta, guardar ese secreto no era ocultarlo, era preservarlo. Era la primera vez en mucho tiempo que hacía algo solo para mí. Y no sabía que ese secreto sería precisamente lo que transformaría toda la historia más adelante. Cuando el resort finalmente estuvo terminado, sentí que había construido no solo un lugar, sino una nueva versión de mí misma. Estaba llena de vida, llena de planes, llena de orgullo, pero al llegar a casa, todo parecía marchitarse. Mi esposo ya no me miraba con la misma chispa que antes. ¿Conoces esa sensación de entrar en una habitación y darte cuenta de que la persona simplemente está ahí, ocupando espacio? Eso fue lo que sentí. Pasaba demasiado tiempo con el teléfono. Sonreía de las conversaciones que no compartía conmigo.
Hablaba de su familia, su rutina, su trabajo, pero nunca de nosotros. Y lo que más me dolía era que, de vez en cuando, sin darse cuenta, decía su nombre, su ex, como alguien con una cicatriz que aún pica, como alguien que no se da cuenta de que dejó una corriente de aire abierta en su corazón. Fingí no oír, pero sí oí, cada vez que ocurría, sentía como si alguien tirara de un hilo dentro de mí, un hilo que contenía mis inseguridades, y todo se desmoronaba un poco más. Mientras él parecía anclado en el pasado, yo era la única que vivía en el presente. Aún más irónico, estaba construyendo un futuro que él ni siquiera sabía que existía. A veces, llegaba a casa del resort agotada, con la ropa sucia, oliendo a pintura, con papeles de construcción, y él simplemente me preguntaba, ¿pasaste todo el día con esa idea de pasatiempo? Pasatiempo. Llamaba a mi sueño un pasatiempo. Eso me dolía más que cualquier discusión. La verdad es que la distancia entre nosotros empezó silenciosa, casi imperceptible, como dos personas caminando juntas, hasta que una empieza a acelerar sin darse cuenta. Y cuando miran a un lado, la otra se queda atrás, y yo me sentía sola incluso en mi propia casa. Era como estar en un matrimonio de dos versiones que ya no se reconocían, pero aún no tenían idea de que las cosas se pondrían aún más frías, tan frías que congelarían hasta la parte más paciente de mi corazón. Y ahí es donde la historia empieza a dar un giro. Cuando llegó a casa ese día, agitando la llave del coche como si estuviera mostrando un regalo. No tenía ni idea de lo que me esperaba. Estaba emocionado, más emocionado de lo que lo había visto en meses, y dijo que tenía buenas noticias. Incluso sonreí, intentando emular esa chispa que no había aparecido en mucho tiempo. Entonces dijo, casi con naturalidad, como si hablara del tiempo: «Ay, mis padres han reservado un viaje familiar para el próximo fin de semana. Nos vendrá bien desconectar». Mi corazón dio un vuelco. Fue uno de esos momentos palpitantes que mezclan alegría con cansancio acumulado. ¿Un viaje familiar?, pregunté, sintiendo un atisbo de esperanza. «Vamos todos». Su rascó la nuca, evitó mi mirada, y lo dijo de la forma más incómoda posible. «Bueno, entonces, no exactamente». Lo presentí al instante. Antes incluso de que terminara la frase, ya sabía que algo andaba mal. «¿Cómo que no exactamente?». Respiró hondo, como quien se prepara para una pequeña bomba. «Mis padres solo quieren la familia. Algo más íntimo, ¿sabes?». Me quedé mirando. Era mi marido. Dormí con él, lo cuidé. Estuve a su lado en cada lucha. Pero, para su familia, yo no era familia. Y eso ya dolía bastante. Pero aún no era lo más duro. La verdad llegó cuando, intentando justificarse, añadió: «Bueno, mi madre también invitó a Clara». Clara, la ex, la sombra viviente que fingía no ver, pero que siempre estaba ahí, filtrándose en los comentarios, las comparaciones sutiles, las conversaciones en voz baja. En ese momento, sentí como si alguien me hubiera quitado la alfombra de debajo de los pies. Se suponía que el viaje sería en familia, su familia, con su ex. Sin mí. Respiré hondo, intentando tragarme el dolor antes de que me desbordara. «¿Y tú? ¿Crees que esto es normal?», pregunté casi en un susurro. Se encogió de hombros, como si hablara de algo simple. «Se preocupan por ella, ¿sabes? Solo serán unos días. No discutamos por eso, ¿de acuerdo?». Y ahí sentí la primera gran grieta. No era solo que me hubieran dejado fuera, era que, para él, yo no era razón suficiente para decir no, o para cuestionar, o para defenderse. El viaje estaba reservado, y yo no formaba parte de él. Lo que él no sabía, que el lugar al que iban, el increíble resort que encontró su madre, tenía dueño. Y ese dueño era yo. Pero respiré hondo, sonreí y lo dejé pasar. Ya me había acostumbrado, ¿sabes? Pero lo que no esperaba, ni en el peor de los casos, era lo que vendría después. Cuando me desperté esa mañana, ya sabía que sería un día diferente. La gerencia me había avisado que un grupo grande llegaría temprano y que eran familiares del señor Roberto. Sí, mi esposo, o al menos, en ese momento. Aún ostentaba ese título. Bajé de mi apartamento con esa extraña sensación en el pecho. No era miedo, no era ansiedad. Era una calma que solo conoce quien ha sufrido demasiado. Esa calma de quien ya no está dispuesto a aceptar migajas. Al llegar al vestíbulo, vi el movimiento típico, maletas, risas. Empleados ofreciendo agua fría y toallas perfumadas. Pero en medio de todos, allí estaban ellos, su familia, con amplias sonrisas como si toda su vida fuera unas vacaciones. Justo en el centro del grupo, sujetando el asa de una maleta rosa, juro que brilló en mi retina. Estaba ella, la ex. El famoso ex que, durante años, parecía tener un lugar invisible, pero intocable, en su cabeza, y en toda la familia. Cuando vi eso, mi corazón dejó de latir con fuerza. No latió con fuerza,
no me dolió. Al contrario, una paz inesperada me invadió. Fue como si todo lo que había experimentado hasta entonces me hubiera preparado para ese preciso momento. Respiré hondo. Me ajusté la etiqueta con el nombre sí. La del propietario y fundador estaba allí, claramente visible, y caminé hacia la recepción. Aún no me habían visto. Seguían demasiado ocupados, demasiado admirados, demasiado distraídos. Hasta que la gerente, con su habitual elegancia, alzó la voz y dijo: «Buenos días a todos. Quiero presentarles al dueño del resort». Esa frase me cortó el aire, lo sentí. Como si alguien les hubiera lanzado un vaso de agua helada en medio. Sus cabezas giraron al mismo tiempo, casi coreografiadas, cuando sus ojos se encontraron con los míos. «Ah, Lucas. Ojalá lo hubieras visto». Sus expresiones fueron impagables: sorpresa, confusión, un cierto pánico educado. En el caso del ex, un torpe intento de disimular la sorpresa con una sonrisa torcida. Me quedé allí, firme, sosteniendo cada una de sus miradas. Entonces dije, con toda la calma del mundo. Una calma que solo puede poseer quien finalmente reconoce su propio valor. «Bienvenidos a mi resort. Espero que disfruten de su estancia». El silencio que siguió fue tan intenso que se podía oír el viento pasar a través de las campanas de cristal de la entrada. Fue allí, en ese preciso instante, que todo cambió. No porque armé un escándalo, no porque alcé la voz, no porque me rebajé, sino porque, por primera vez, se enfrentaron a lo que nunca quisieron ver. Yo no era la actual, no era la sustituta, no era su esposa. Yo era la mujer que construyó todo eso. Solat nada en el mundo grita más fuerte que eso. Parte 11. Cuando entré al vestíbulo del resort, sentí como si estuviera viendo una versión más madura de mí misma. Él estaba allí, su familia también, y la ex, sentada allí, incómoda, intentando fingir que no estaba completamente fuera de lugar. Acerqué una silla, me senté lentamente y respiré hondo. Por primera vez. Todos me miraron, como si estuvieran frente a alguien que no conocían. Así fue. Empecé lentamente. Solo quería entender en qué momento dejé de ser parte de la familia. Nadie respondió. Su madre tragó saliva con dificultad. Su padre bajó la vista. Él, mi esposo, seguía jugueteando con su anillo de bodas, como si le quemara el dedo. Entonces continué. Cada frase salía como un peso que se me quitaba del pecho. Construí este resort mientras me llamabas exagerada, demasiado soñadora, delirante. Invertí cada centavo que ni siquiera sabías que tenía. Aún así, la trajiste. A mi ex. A mi casa, no grité. Pero su silencio parecía un grito que resonaba en las paredes. Fue entonces cuando el ex intentó hablar. Yo no sabía, levanté la mano. Suave pero firmemente. No te culpo. Nunca lo hice. Pero algunas cosas simplemente demuestran quién está realmente de nuestro lado. Miré directamente a mi esposo. ¿Tú no estabas allí? Finalmente levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, no sé si de vergüenza o de miedo. ¿Por qué nunca me hablaste del resort?, preguntó. Esa pregunta lo reveló todo. No quería saber de mi dolor. Quería saber por qué perdió el control sobre mí. Respiré hondo y dije, porque nunca lo habrías creído. Igual que no creías en mi proyecto, mi trabajo, mis ideas, ni en mí. Esta vez. Nadie pestañeó. Nadie se movió. Estaba dejando atrás años de tragarme ranas, de sonreír para no disgustarlo, de aceptar comparaciones con una ex que ya ni siquiera formaba parte de su vida. O que no debería. Y entonces dijo la última frase. La que realmente lo zanjó todo. Viniste al resort de su nueva esposa. Simplemente no sabías que esa mujer soy yo. Me levanté de la silla. No dramaticé, no lloré, no amenacé, simplemente me puse de pie. Se quedaron allí pequeños, intentando comprender cómo habían perdido el control de la narrativa que creían dominar. Y yo, por fin comprendí que no necesitaba la aprobación de nadie, sobre todo de quienes nunca me vieron de verdad. Cuando la puerta del vestíbulo del resort se cerró tras mí, sentí como si una puerta se hubiera cerrado también dentro de mí. No una puerta de escape, sino una puerta a un nuevo comienzo. La conversación que tuvimos allí mi marido, su familia, yo e incluso el ex al que arrastraron en este viaje había sido como arrancarse una venda vieja y demasiado pegada a la piel. Dolió, sangró, pero por fin dejó que la herida respirara. Respiré hondo, dejando que mi mirada vagara por el vestíbulo del resort, mi sueño, el lugar que construí ladrillo a ladrillo mientras dudaban de mí y, por primera vez en mucho tiempo, sentí orgullo. Orgullo de haber llegado tan lejos. Orgullo de haberlo hecho todo sola, incluso cuando el hombre que dormía a mi lado pensaba que no era capaz. Vino a buscarme poco después, me llamó por mi nombre, con esa voz que usaba cuando quería arreglar las cosas sin admitir que se equivocaba. Pero ese día, no me detuve, ni por un segundo.
Me giré. Lentamente, lo miré a los ojos y dije la frase que me llevó años entender. No te perdí. Simplemente dejé de luchar por alguien que nunca luchó por mí. Bajó la cabeza. Su ex, que estaba justo detrás de él, apartó la mirada. Y su madre respiró hondo como tragándose su propio orgullo. Por primera vez, todos guardaron silencio. Ese silencio. A ese silencio me devolvió una paz que ni siquiera recordaba haber sentido. Tomé mi llave. Caminé hacia la puerta de cristal que daba a la zona exterior del resort y sentí el viento cálido en la cara. Era casi simbólico, como si la vida me dijera, de acuerdo. Ahora te toca a ti. Volví adentro solo para decir una última frase. Viniste a mi resort a descansar. Espero que lo disfrutes. Pero ahora en adelante los límites son míos. Con eso, me fui, sin gritar, sin atacar, sin necesidad de demostrar nada más, porque la mayor prueba ya estaba allí en cada pared de ese lugar. Mi elección fue simple y a la vez gigantesca. Me elegí a mí misma. Cuando te eliges a ti misma, no hay pérdida. Hay liberación. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué me escuchas? Si estuvieras en mi lugar, ¿cuál sería tu actitud en ese momento final? ¿Habrías perdonado? ¿Habrías puesto límites? ¿Te habrías distanciado? Cuéntamelo en los comentarios. Leeré cada uno, porque esta historia, este dolor y este punto de inflexión, muchas personas también lo experimentan, simplemente no tienen el valor de hablar en voz alta.